En una de las semifinales más intensas y dramáticas en la historia reciente del tenis, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev ofrecieron un espectáculo inolvidable en el Open de Australia 2026. El duelo, que se prolongó más de 5 horas en la Rod Laver Arena, no solo se definió por la calidad del juego y la enorme resistencia física de ambos contendientes, sino también por un momento de tensión que ha generado debate entre aficionados, jugadores y expertos del circuito. El enfrentamiento, considerado ya como uno de los grandes clásicos modernos, estuvo repleto de giros emocionantes desde el primer punto. Alcaraz dominó los 2 primeros sets con un estilo vibrante y ofensivo, poniendo a prueba la defensa y el servicio del alemán. Sin embargo, justo cuando parecía encaminado a una victoria relativamente cómoda, el partido tomó un giro inesperado debido a problemas físicos que empezaron a afectar al murciano. En el transcurso del tercer set, Alcaraz comenzó a mostrar signos de calambre en la pierna, un problema que lo obligó a detener el juego para recibir atención médica en la pista. Lo que en circunstancias normales podría haber sido una simple pausa para un tratamiento rápido terminó desencadenando una fuerte protesta por parte de Zverev, que no ocultó su frustración ante lo que consideró un mal uso de las reglas. En un momento de evidente enojo, el alemán arremetió verbalmente contra los árbitros y la organización del torneo, expresando con dureza que esto es una mierda y acusando al Open de Australia de proteger a estos dos tíos todo el rato, en clara alusión tanto a Alcaraz como a otro jugador que había tenido un descanso prolongado en rondas previas. La protesta de Zverev sorprendió a muchos asistentes y espectadores, ya que el reglamento tradicionalmente no permite paradas médicas para calambres, aunque sí para lesiones musculares más serias. El intenso calor y las exigencias físicas de 5 sets en un Grand Slam hacen que estos episodios no sean infrecuentes, pero la vehemencia con que el alemán hizo pública su queja, en medio del partido, marcó un momento tenso que eclipsó brevemente el tenis desplegado sobre la pista. Tras la reanudación, Alcaraz, visiblemente afectado, llegó a pedir agua con pepinillos y mostró signos de malestar general, incluso comentando en un momento que había vomitado debido al esfuerzo. A pesar de esto y de caminar con evidente dificultad, el español encontró la forma de mantenerse competitivo, luchando cada punto con una determinación que deslumbró al público. Su capacidad para seguir conteniendo a Zverev, incluso con movilidad reducida, fue una prueba de su férrea mentalidad y de su extraordinario nivel físico. Zverev, por su parte, aprovechó la situación para devolver al partido el equilibrio, forzando un tercer y un cuarto set que se resolvieron en tiebreaks tras intercambios intensos y cambios de ritmo. El alemán levantó 2 sets en contra con calma calculadora y precisión en sus golpes, pareciendo tomar el control cuando menos se esperaba. Con una puesta a punto agresiva, generó posibilidades de quiebre y llegó a encontrarse servido para partido en el quinto set, con la oportunidad de cerrar el duelo a su favor. No obstante, la resiliencia de Alcaraz volvió a hacerse sentir en el tramo decisivo. A pesar de sus evidentes problemas físicos, el español encontró un segundo aire, ajustando su estrategia, moviéndose con mayor inteligencia y buscando puntos cortos cuando fuera necesario. En una remontada memorable, ganó los últimos 4 juegos consecutivos, logrando quebrar el servicio de Zverev cuando este estaba a solo un juego de la final, y sellando la victoria con un marcador que reflejó lo épico del encuentro. Al término del duelo, la desolación y el agotamiento se reflejaron en el rostro de Zverev, quien reconoció que, más allá de su frustración con las circunstancias, había dado todo en la cancha. Admitió que el duelo había sido una batalla física y mental tremenda para ambos, aunque dejó claro que su queja ante los árbitros formó parte de la intensidad competitiva que caracteriza su carácter en los momentos límites. Por su parte, Alcaraz, aunque exhausto, celebró con emoción su pase a la final del Open de Australia, una cita que se convierte en un hito histórico en su carrera. Con apenas 22 años, el jugador español está ahora a un paso de completar el codiciado Career Grand Slam, una gesta que, si se concreta, lo consolidaría de forma indiscutible en el panteón de los mejores tenistas de su generación. Este duelo no solo quedará en la memoria por la duración y el dramatismo del juego, sino también por la mezcla de emoción,
controversia y espíritu competitivo que lo definieron de principio a fin. Ha sido, sin duda, uno de los capítulos más comentados del tenis del año, y al mismo tiempo una muestra del feroz carácter con el que los mejores del mundo luchan por cada punto, cada set y cada oportunidad de alzar un trofeo de Grand Slam. Carlos Alcaraz escribió otro capítulo inolvidable en su todavía joven carrera al derrotar a Alexander Zverev en una de las semifinales más intensas de la historia reciente del tenis. En un duelo que duró más de 5 horas y media sobre la pista central de Melbourne Park, el murciano se impuso por 6-4, 7-6, 5, 6-7, 3, 6-7, 4 y 7-5 para acceder a su primera final del Abierto de Australia, consolidando su candidatura a completar el Career Grand Slam. Desde el inicio, el partido prometió espectáculo. Alcaraz salió con una energía arrolladora, dominando los 2 primeros sets con gran solidez desde el fondo de la pista y un juego agresivo que puso a Zverev contra las cuerdas. El segundo parcial se decidió en un ajustado tie-break, donde el español mostró frialdad y precisión en los puntos decisivos. Sin embargo, el encuentro dio un giro dramático en el tercer set. Alcaraz empezó a sufrir calambres y un evidente malestar físico tras el enorme desgaste acumulado. Incluso llegó a reconocer que había vomitado debido al esfuerzo. El murciano solicitó asistencia médica en un momento clave del partido, lo que provocó la protesta de Zverev, visiblemente molesto con la decisión arbitral. Pese a las dificultades, Alcaraz siguió compitiendo con determinación. Zverev aprovechó la situación para igualar el choque, adjudicándose el tercer y cuarto set también en tie-breaks y forzando un quinto parcial cargado de tensión. El alemán llegó a servir para partido, pero el español respondió con valentía, elevando su nivel cuando más lo necesitaba. El desenlace llegó con un quiebre decisivo cuando Zverev estaba a un solo juego de la victoria. Alcaraz no dejó de creer en ningún momento y terminó sellando un triunfo épico que desató la ovación del público en la Rod Laver Arena. He ganado porque he creído, resumió el murciano tras el partido. Las posibles causas detrás del malestar de Carlos Alcaraz en su épica victoria en el Open de Australia. La histórica victoria de Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev en las semifinales del Open de Australia 2026 no solo quedará en el recuerdo por su intensidad y dramatismo, sino también por el llamativo episodio físico que protagonizó el tenista español en pleno partido. A pesar de imponerse tras más de 5 horas de batalla, el murciano sufrió problemas físicos que pusieron en duda su continuidad en el encuentro. El malestar comenzó a hacerse evidente en el tercer set, cuando Alcaraz ya había tomado ventaja en el marcador. Su movilidad disminuyó, aparecieron gestos de dolor y pronto se confirmaron los calambres. Incluso llegó a comunicar a su equipo que había vomitado debido al esfuerzo y al desgaste acumulado. La escena generó preocupación en la grada y también cierta controversia tras solicitar asistencia médica en un momento clave del duelo. Las causas de este bajón físico pueden explicarse por una combinación de factores. En primer lugar, las altas temperaturas y la humedad de Melbourne suelen convertirse en un enemigo añadido durante los partidos largos. El esfuerzo prolongado bajo estas condiciones favorece la aparición de fatiga extrema y calambres musculares, especialmente cuando el intercambio de golpes es tan intenso como el que mantuvo frente a Zverev. Además, el desgaste acumulado durante el torneo pudo influir de forma decisiva. Alcaraz había afrontado encuentros exigentes en rondas anteriores, lo que aumenta el riesgo de sobrecarga muscular. En partidos que superan las 5 horas, el cuerpo puede sufrir desequilibrios en los niveles de hidratación y electrolitos, provocando espasmos musculares, mareos o náuseas. Si te ha The story of gustado el Carlos vídeo, no Alcaraz olvides feels like suscribirte deja y vu dejar un me because of its gusta, similarity porque en to Tenis Rafael Extra Nadal's. nos dedicamos a But for brindarte la Carlos, mejor he's rising información fast in the para la world of mejor tennis and audiencia, earning lots of money. compartiendo But análisis where does all that money profundos, go? entrevistas Here's a little exclusivas y spoiler. He cobertura spends it completa on the de most todo lo humble thing relacionado you con can el mundo imagine. del tenis. So relax as we dive Únete into a his nuestra biography, comunidad y sé humble parte de la lifestyle, emoción de and los celebrity torneos con girlfriend that no nosotros. one is talking about. Además, en Tenis Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado We y de consider calidad sobre Carlos los Alcaraz jugadores, the next los Rafael torneos, Nadal, las not just estrategias y because los they are both eventos from más Spain, relevantes del but tenis because of how mundial. much Carlos is